Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana ya con 21 minutos. Y tal como lo anunciamos, mi estimado Alfredo, vamos a platicar con el doctor Israel Carrillo Ángeles. Él es profesor investigador en el área de ecología vegetal y actual coordinador del programa de biología, a quien le agradecemos su tiempo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Presencia Universitaria. Hola Marco, hola Alfredo, buen día, ¿me escuchan bien? Sí, todo muy bien, doctor. Muchas gracias. Y bueno, me parece importante conocer desde la ciencia, desde la investigación, desde la academia, lo que tan comúnmente escuchamos en esta apertura de la primavera, el equinoccio. ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué reflexiones hay desde el conocimiento científico en torno a esta nueva estación en el año, doctor? Pues fíjate que desde el área que es en la que yo trabajo, que digamos a nosotros abordamos como toda la cuestión que tiene que ver con cómo los organismos en particular, digamos ese mundo vegetal, ¿no? Interactúa con el ambiente, tanto con otros organismos como con toda la parte abiótica, ¿no? Y lo que hemos visto en esta cuestión de la estacionalidad y respecto a la pregunta que me hicieron, ¿no? sobre mensaje, que es la relación con la cuestión de cambio climático, pues fíjate que los ciclos de vida de las especies se alteran, ¿no? Y al alterarse, como sabemos, estas especies o las especies tienen una relación muy estrecha con otros organismos y con la parte abiótica. Y entonces cuando nosotros modificamos o cuando se modifican más bien los ciclos de vida, sí, tienden a desacoplarse también pues, las dinámicas que se han dado a lo largo de muchos, muchos años, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Bueno, ¿ese qué tipo de problemas trae? Por ejemplo, ahorita muchas especies en la primavera inician la etapa reproductiva, ¿no? O sea, vienen sobre todo en ambientes muy contrastantes, en ambientes donde las estaciones son muy marcadas. Venimos de un periodo como de baja actividad, que es toda la cuestión del invierno, y al iniciar la primavera, pues empieza a reactivarse la actividad de los organismos, ¿no? Entonces, ahorita es muy común que veamos que al inicio de la primavera, pues empieza a haber muchas especies, muchas plantas en floración. Entonces, ¿qué sucede cuando se desacopla los ciclos de vida de diferentes especies? Pensemos, por ejemplo, en las plantas con sus polinizadores, ¿no? Y sabemos ahora que ese trabajo que hacen los polinizadores, pues bueno, son responsables de cuestiones tan importantes para la humanidad como es la alimentación, ¿no? Entonces, cuando se desacoplan esos ciclos de vida, pues de repente podemos tener a la especie vegetal con toda la floración, todo su despliegue de flores, y no hay quien lleve a cabo la polinización, ¿no? Porque el ciclo de vida de los polinizadores pudo, puede ser más adelante o puede ser más atrás, ¿no? Entonces, por este desacople, pues empiezan a generar un montón de problemas, ¿no? Ya estamos viendo en este momento, doctor, este cambio que justamente en las estaciones estamos hablando de que tenemos pues ya un calor justamente que parece de verano, como estando en primavera. Tenemos este desacoplamiento, doctor, estamos en un momento en donde se está cambiando lo que ya conocíamos. Sí, efectivamente. Bueno, una cosa que ya no es extraño para todos. De hecho, uno fácilmente puede acceder a varios portales, ¿no? En Internet. Uno que es bastante interesante es, por ejemplo, ver las gráficas, ¿no? De las diferentes tendencias que aparecen en el portal de la NASA, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar gráficas por todos lados, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues en principio pareciera que se adelantó este periodo en general las estaciones se recorrieron, ¿no? Es como si el invierno hubiera terminado muy temprano, dicho de otro modo, la primavera se hubiese adelantado, ¿no? Entonces, todavía no iniciaba la primavera y ya muchas especies habían iniciado la floración, ¿no?
Entonces ahí lo vemos, cada vez es más frecuente, cada vez es más visible con mayor número de especies teniendo comportamientos raros en sus ciclos de vida, ¿no? Doctor, ¿esto obligaría a la ciencia a modificar el inicio de las estaciones, como lo hemos tenido por cientos de años? Es decir, que ya las estaciones sean más cortas o sean más largas, ya con un calendario predeterminado. Bueno, pensar que esas estaciones, o sea, si bien los tiempos en los que se definen las diferentes estaciones, ¿no? Están, por supuesto, estrechamente relacionados a cambios que, que digamos, se identificaron y se determinaron, ¿no? Este, a manera de referencia sobre los datos o sobre la información de muchos años, ¿no? No, o sea, nada más hay que recordar que para definir el clima, por ejemplo, en una determinada región, ese clima hace referencia a las condiciones meteorológicas promedio de muchas décadas, ¿no? Bueno, de varias décadas, ¿no? Pensemos en 3 décadas en adelante. Entonces, pensar en modificar las estaciones por estos cambios que se están dando es solo modificar como la referencia. Yo creo que es más conveniente para fines científicos como tal mantener estos puntos en el tiempo que marcan los cambios en las estaciones, porque justamente mantener estos puntos como referencias nos permite estar viendo cómo se está moviendo ciclos de vida, cómo está cambiando este, las condiciones meteorológicas en ciclos más largos, ¿no? Entonces yo no creo que desde el punto de vista científico sea tan valioso modificar esos puntos de referencia, sino lo contrario, ¿no? ¿Estos cambios cómo pueden afectarnos, cómo pueden afectar al hábitat y a las especies, doctor? ¿Qué podemos esperar justamente en próximos años? Pues mira, de las cosas que se están viendo, aparte de las modificaciones por ejemplo, de las cuestiones de cómo se ve afectada la producción de alimentos, ¿no? Porque de repente pues no están los polinizadores cuando se necesitan. Muchas de estas especies, si lo vemos ahora del otro lado, ¿no? Los polinizadores no encuentran comida cuando tienen los periodos reproductivos, o los picos reproductivos, ¿no? Entonces eso puede resultar en la mortalidad de muchas de las crías y a la larga ir llevando a la reducción de las poblaciones, ¿no? Hay que pensar que además en el caso de la reducción de las poblaciones no solo es la cuestión numérica, o sea, nosotros podríamos pensar que a lo mejor si algunas que puedan adaptarse más o menos rápido puedan volver a incrementar sus poblaciones. ¿Cuál es el otro problema? Que lo que nosotros percibimos es una reducción en los números, pero lo que no percibimos son cosas, por ejemplo, como una reducción en la diversidad genética, ¿no? Entonces, cuando una especie se reduce numéricamente, muchas veces va acompañado de una Doctor, reducción. perdón que lo interrumpa. ¿Me permite tantito para ir a un corte para no Claro que sí, sí. romper abruptamente la charla, que es muy interesante, y regresamos con más de estas consideraciones tan interesantes? Claro que sí. Vamos a hacer un corte y regresamos para continuar con esta interesante entrevista. 8:35. Vamos a continuar con esta interesante charla con el doctor Israel Carrillo Ángeles, a quien le agradecemos enormemente que nos haya esperado. Doctor, no queríamos más bien cerrar de forma abrupta la entrevista, y si nos ayuda a poder retomar justamente lo que estábamos argumentando en torno al cambio climático y estas situaciones que estamos viviendo, doctor. Claro que sí, Marco. Entonces decíamos que con, digamos, lo que nosotros percibimos, ¿no? O podemos percibir es una reducción en el tamaño de las poblaciones de los organismos, pero una cosa que está en el fondo que no lo vemos más que haciendo estudios, ¿no? Por ejemplo, análisis moleculares, ¿no? Es por la reducción de la diversidad genética de esos organismos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de ese fenómeno o de ese proceso? Que aun cuando las poblaciones numéricamente vuelvan a recuperarse, muchas veces la diversidad genética que está representada en esos organismos
es muy baja, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de eso en términos más o menos sencillos? Es que si hay cambios abruptos en el medio, ¿sí? Sobre todo cambios no que sean de temporalmente cortos, ¿no? Sino pensando en cambios como es el asunto de cambio climático, que son cambios a largo plazo, y muchas veces las especies ya no tienen la capacidad de responder para adaptarse y puede resultar en su extinción. Hablando de extinción, doctor, a menos de cambio climático, me parece que la humanidad, la sociedad en términos generales, no le hemos dado el golpe, si me permite usted la expresión coloquial, a lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir si no realizamos cambios inmediatos en el impacto que tenemos todos los días en el medio ambiente. ¿Es correcto? Es correcto, Marco. Fíjate que, y yo creo que tiene que ver con que estos cambios en gran medida pues tienden a darse en periodos este, que para fines del tiempo humano parecieran muy grandes, ¿no? Parecieran muy largos y en realidad no lo son tanto, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de la humanidad. Bueno, un poquito voy a retomar antes. Hay que pensar que en la historia de la Tierra ha habido varias extinciones y esas extinciones han estado asociadas a grandes cambios climáticos por diferentes razones, el movimiento de placas tectónicas, porque cayeron meteoritos, porque ha cambiado la cantidad de radiación solar que nos llega a la Tierra, ¿no? Pero esos fenómenos los estamos pensando en intervalos de cientos de miles a millones de años, ¿no? O sea, son periodos muy, muy largos. Si pensamos que los cambios fuertes asociados al factor antropogénico se empezaron a notar fuertemente en el transcurso de los últimos 150 años, y dentro de 150 años, para una persona, ¿no? En tiempo determinado, pues pareciera que es difícil de percibir en lo cotidiano esos cambios, ¿no? Entonces, creo que eso ha influido en gran medida en que no seamos tan conscientes de lo que está pasando. Un ejemplo que yo creo que muchos nos vamos a identificar, ¿no? Cuando han caído lluvias torrenciales aquí en Querétaro, ¿no? Que parece que toda el agua que antes se distribuía a lo largo del periodo de lluvias del verano, pues ahora todo cae en una semana, ¿no? Y entonces ese tipo de eventos nos da la impresión incluso de expresar cosas como, pues no que se está secando, ¿no? No que no está lloviendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Que efectivamente sí hay zonas donde está lloviendo menos, pero no solo se modifica la cantidad de agua, sino la distribución a lo largo del tiempo. Entonces vamos a suponer que si nos cae la mitad de agua de lo que caía, digamos, eh, ta- generalmente, ¿no? Y ahora esa mitad nos cae toda en una semana, en lugar de estar distribuida a lo largo de un mes, pues por supuesto que nos va a dar la impresión de que está cayendo muchísima agua, ¿no? Porque todo se inunda, todo se deslava, ¿no? Y no, o sea, en realidad puede estar lloviendo menos, pero todo se concentra en intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces esto hace que sea muy difícil para la población en general poder concebir la problemática, ¿no? Bueno, doctor, con el cambio de estación, esta llegada de la primavera, sabemos que hay cambios en el comportamiento de las especies. En el ser humano, ¿qué cambios hay? ¿Qué efectos tenemos? Tenemos efectos en el estado de ánimo, tenemos efectos físicos. ¿Hay algo que se sepa sobre este cambio de estación en los humanos? Honestamente, Marco, no tengo mucha idea, pero supongo, o sea, como los detalles del asunto, ¿no? Pero pues al fin y al cabo nosotros somos otra especie animal entre las muchas que hay, ¿no? Y la gran mayoría de las especies en algunos aspectos se ven afectados, unos más que otros, que hay algunas especies que están mucho más acoplados a estos cambios estacionales, pero no dudaría que una buena parte de nuestro comportamiento, que actualmente se encuentra muy enmascarada por muchos otros factores, ¿no? Tenga que ver con estos cambios estacionales, ¿no? Pero desconozco a detalle. Doctor, se nos termina el tiempo. Agradecer enormemente su participación y alguna reflexión final a manera de cierre en esta mañana aquí en Presencia Universitaria.
A manera de cierre, yo creo que una buena parte del poder concientizar a la población en general de justamente de estos fenómenos que son tan difíciles de entender, ¿no? De comprender por los aspectos que ya platicábamos antes, pues es justamente que la gente que trabajamos en la academia, pues realmente nos tomemos en serio el asunto de ir difundiendo esta información de manera sencilla, ¿no? Digamos, entrarle de veras a la divulgación. Es la única manera en la que veo que se pueda hacer conciencia, ¿no? Porque no es fácil entender estos fenómenos, aún para nosotros que los estudiamos, cuesta trabajo, ¿no? Y para alguien que no los estudia, pues mucho más, ¿no? Y ahí es donde está una labor importante. Doctor, de nueva cuenta, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tener una próxima oportunidad. Marco, Alfredo, muchas gracias a ustedes y a su amable auditorio, y claro que sí, con todo gusto. Gracias al doctor Israel Carrillo Ángeles, profesor investigador en el área de ecología vegetal y actual coordinador del programa de biología aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hasta en tanto, doctor, que tenga buena mañana. Hasta luego. Pausa y volvemos con más.